buenas tardes. Mi nombre es Carlos Figueroa. Aquí estoy con Carlos Forero y pues vamos a hacer la entrevista a él. Entonces la primera pregunta es: ¿cómo viviste la apertura económica de Colombia y la Constitución de 1991? Perfecto, bueno, buenas tardes. La apertura económica se realizó en el gobierno de César Gaviria. Había que integrar la economía colombiana al mercado global y a raíz de eso se hizo esa apertura. ¿En qué consistía? Bajar los aranceles de las mercancías, que en este momento está muy de moda por el gobierno de los Estados Unidos. Se eliminaron algunos trámites para las importaciones. A raíz de eso ingresaron muchas mercancías a muy bajo costo. Y además de eso, se privatizaron varias empresas, ¿sí? Y eso fue lo que realmente la base para esa apertura fue esos puntos que le acabo de indicar. Sobre la Constitución de 1991, importantísima, había que actualizar la Constitución colombiana. Y la base de esa Constitución también fue que todo colombiano que naciera, nacía libre, uno, que había que no discriminar a las personas ni por su raza, ni por su color, ni por su sexo, ni por nada, no se podían discriminar las personas. También en esa misma Constitución se empezaron a hacer las elecciones populares de gobernadores, ¿sí? Y esa Constitución se creó un ente que se llamó Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, la siguiente pregunta es sobre la crisis financiera de 1999. Sí. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo vio el país? Fue una época muy dura. Esa depresión económica fue terrible. Primero tuvieron que crear una, a ver, ¿cómo diría yo? Una depresión económica que hubo a raíz de que, primero, las tasas de interés estaban muy altas. Por ese motivo, aquí había un sistema que se llamaba el UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Con eso era que la gente o comprábamos la vivienda. Entonces uno daba una cuota inicial para un apartamento, por decir algo, de 1 millón de pesos y quedaba debiendo no en pesos colombianos, sino en UPAC. Cuando uno adquirió la deuda, podían valer 3 millones de pesos. Estoy poniendo ejemplos. Y a los 4 o 5 años, esa deuda ya no valía los 3, sino valía 10, 15 millones. Entonces la gente le fue terriblemente, tanto que hubo muchísima gente que perdió sus casas, que perdió sus apartamentos, porque no pudieron pagar la deuda, tuvieron que devolverle los apartamentos, los tuvieron que entregar a los bancos, a las corporaciones de ahorro y vivienda que había en ese tiempo, que eran los que manejaban todas esas deudas. Entonces la gente está muy endeudada, las tasas del interés altísimas, carísimas, porque yo recuerdo que los que tenían plata y podían invertir en los bancos les pagaban muy bien, porque eran tasas que llegaron como hasta el 40-45%. Buenísimo para uno ahorrando, pero si uno debía era carísimo, ¿no es cierto? Entonces se generó mucho desempleo. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo tuviste el narcoterrorismo y pues la época de Pablo Escobar? Sí, de las épocas más duras en Colombia que ha tocado vivir en los últimos 40 años, digámoslo así. Y ya con el narcoterrorismo, cuando llegó Pablo Escobar, la situación se puso supremamente grave. ¿Por qué? Porque el terrorismo fue espantoso. Pablo Escobar era una persona muy inteligente, pero si él hubiera utilizado la inteligencia para hacer cosas buenas, hubiera sido buenísimo. Pero entonces se dedicó al narcotráfico. Justo en esta clase hablamos de si Pablo Escobar fue un empresario o no. ¿Qué opinas tú de eso?
Pablo Escobar llegó hasta ser representante a la Cámara por el Partido Liberal. Que llegara a la Cámara, que llegara elegido, ¿no?, a la Cámara era, imagínate, duró más o menos un año. Y ya cuando estaba allá se dieron cuenta que él realmente no era un empresario, sino que era un narcotraficante. Y a raíz de eso lo sacaron. Y al sacarlo de la Cámara de Representantes, empezaron sus venganzas. Puso la bomba en el DAS para acabar con el DAS, que era el Departamento de Seguridad de Colombia. En las calles, en la 92, en la 93 con 15, puso una bomba y acabó con el Centro 93 y sus alrededores, todo en venganza porque lo habían sacado y porque ya empezó, pues lo iban a extraditar. Entonces él, lo que más le temía era que lo extraditaran a Estados Unidos, tanto que él ofreció pagar la deuda externa de Colombia para que no lo extraditaran. Lógicamente el gobierno no aceptó, ¿no es cierto? Pablo Escobar de empresario no tuvo nada, porque todo estaba dirigido a la maldad, a acabar con la gente, a matar policías. Se creó una agrupación que se llamó Los Pepes, que quería decir perseguidos por Pablo Escobar. Dentro de ellos están los del cartel de Cali, que fueron los que finalmente, hasta donde todo han llevado las investigaciones, finalmente lo entregaron a las autoridades y dieron con el paradero para que lo pudieran matar. Bueno, la última pregunta sería, ¿cuál es tu opinión de Gustavo Petro y de Donald Trump? Donald Trump pues es una persona supremamente impulsiva. Llegó ahorita al gobierno de los Estados Unidos después de haber sido presidente para acabar o cambiar más bien, digamos, todo lo que había hecho Biden. Me parece que es muy impulsivo, me parece que llegó a dictar decretos y decretos y decretos a diestra y siniestra, y ahorita vemos que, por ejemplo, con los aranceles, que es lo que más ha ponerle los aranceles a la China y a todos los países para toda la mercancía que llega, que está viendo el 127% de aranceles. Sí, ayer los bajó al 30%. Entonces, una de esas políticas, la política de inmigración de él es dura. Él quiere acá, sí hay mucha gente en Estados Unidos que vaya y son bandidos y todo lo que se quiera, pero pues también hay mucha gente que trabaja allá, que tiene sus familias y de pronto eso deshace las familias porque separa a sus hijos de sus papás. Me parece que eso es complicado. Lo del muro con México, lo empezaron y no lo han podido terminar. Yo creo que él tiene que ir, para mí, tiene que ir ablandando un poco su actitud para que no se le venga también el mundo encima. De Gustavo Petro, pues desafortunadamente para mí llegó a la presidencia. Llegó a la presidencia para mí por dos motivos. Uno, porque los gobiernos que ha habido en Colombia han sido muy malos. Entonces la gente ya no cree en los políticos tradicionales y más que todo la juventud y las clases bajas. Petro les prometió esta vida y la otra y llevó mucha gente a las urnas y por eso ganó. No estoy de acuerdo con sus ideas. Además es una persona que está divagando, que ahorita un día dice una cosa, otro día dice otra. Eso no es bueno para un gobierno, eso no es bueno. De lo que prometió, prácticamente no ha hecho nada. Y cada vez la situación se está poniendo más grave. Entonces, y desafortunadamente tenemos espejos muy cerca de nosotros, como lo que ocurrió en Cuba, lo que ocurrió en Nicaragua, lo que ocurrió en Venezuela. Entonces, si todo el mundo, o los que estamos de este lado, estamos pensando que lo mejor que nos puede pasar es que este año y medio que pase muy rápido para poder que se acabe este gobierno. El tipo, cuando estuvo en la Cámara, cuando estuvo en el Senado y todo eso, era bastante bueno, pero ya como presidente y eso, y tiene su antecedente de que fue guerrillero, y en manos de él hubo muchas cuestiones, como cuando quemaron el Palacio de Justicia aquí en Colombia, que dicen, además, concatenándolo con la pregunta anterior, que los narcotraficantes y Pablo Escobar les pagó al M-19 para que quemaran el Palacio de Justicia, porque allá estaban los expedientes de todos ellos. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.